Los acreedores perciben riesgo, aumentan los intereses, el imperio pide préstamos todavía más caros, el ciclo se acelera. El siglo XIX era el siglo de la modernización. Ferrocarriles, industrias, puertos, cables telegráficos y ejércitos profesionalizados. El imperio otomano sabía que, sin modernizarse, sería devorado por Rusia, Inglaterra y Francia. Pero no tenía recursos internos para financiar proyectos de largo plazo. Por eso eligió el camino más rápido, y también el más peligroso. Modernizarse con dinero prestado. Las prioridades fueron: o ferrocarriles, integrar provincias lejanas y facilitar la circulación militar y comercial; o puertos renovados, aumentar el flujo marítimo y el comercio internacional; o telégrafos y carreteras, mejorar la administración y el control interno; modernización militar, armas, uniformes y entrenamientos; o reforma burocrática, Tanzimat, crear un Estado más parecido a los modelos europeos. Pero existían tres problemas fundamentales. La modernización no generaba retorno inmediato. Se tardaban años en aumentar la recaudación. Muchos contratos favorecían a empresas europeas. Es decir, el dinero prestado regresaba al acreedor en forma de ganancias por ingeniería, construcción y suministro de materiales. Además, se otorgaban garantías generosas a los inversionistas. Ejemplo: ciertas líneas ferroviarias garantizaban a los inversionistas europeos un ingreso mínimo, aunque nadie usara el tren. Resultado: cuanto más se modernizaba el imperio con crédito externo, más dependiente de los acreedores se volvía. Todo ciclo de endeudamiento necesita una narrativa que lo sostenga. En el caso otomano, era la siguiente: nuestras inversiones generarán crecimiento, y ese crecimiento pagará las deudas. Era una lógica moderna, casi keynesiana antes de Keynes, pero mortal en el contexto otomano. ¿Por qué? Porque el crecimiento real nunca alcanzó el ritmo prometido. La economía otomana era dispersa, agraria y afectada por conflictos internos. Las potencias europeas inundaban el imperio con productos industriales baratos, destruyendo manufacturas locales y reduciendo la capacidad de generar riqueza interna. Las provincias más ricas estaban inquietas: Balcanes, Egipto. El imperio perdía ingresos, pero mantenía los gastos. La burocracia estatal no lograba cobrar impuestos de forma eficiente. La modernización aumentó los gastos del gobierno antes de aumentar sus ingresos. Así, la narrativa del crecimiento futuro se convirtió en una ilusión contable. El futuro nunca llegaba, pero la deuda siempre llegaba. Todo esto terminó desembocando en lo inevitable. 1876. El imperio declara moratoria, incapaz de pagar ni siquiera los intereses. La espiral otomana no fue un caso aislado. Siglos antes, la dinastía Son, 960-1279, una de las más avanzadas tecnológicamente en la historia, enfrentó una dinámica muy parecida: modernización acelerada. La Son innovó en impresión, pólvora, agricultura intensiva y una burocracia centralizada. Pero todo eso era costoso. Expansión militar para contener a los pueblos de la frontera. Guerras constantes contra los Khitan, Tangut y Jurchen drenaban el presupuesto. O emisión de moneda y papel moneda, los primeros del mundo. Para financiar los gastos, el Estado expandió el crédito e imprimió más dinero. O inflación crónica y endeudamiento interno. La economía crecía, sí, pero no al ritmo del gasto militar y administrativo. Paralelo con los otomanos. Problema: modernización cara, gastos militares pesados, financiación arriesgada, desequilibrio estructural, solución paliativa. Imperio otomano: ferrocarriles, ejército, burocracia, Crimea, guerras balcánicas, préstamos externos, PIB débil y dependencia externa, más deuda. China Son: tecnología, ejército, administración, fronteras norte y oeste, emisión de moneda, inflación y erosión fiscal, más emisión. En ambos casos, el Estado creyó que el futuro pagaría el presente. Pero el presente terminó consumiéndose el futuro antes de que éste llegara. Entre 1853 y 1876, el Imperio Otomano no cayó por un solo error. Cayó porque fue arrastrado por una espiral de crédito, una modernización incompleta y un optimismo financiero que jamás se materializó. Una cadena de préstamos sustituyó reformas profundas. La modernización financiada desde el exterior reforzó la dependencia. Expectativas irreales de crecimiento crearon una burbuja política. Y el paralelo con la China Son revela un patrón universal.
Los estados que financian transformaciones costosas sin una base fiscal sólida terminan prisioneros del crédito. El impago de 1876 no fue una sorpresa, fue el desenlace natural de todo trayecto. Para muchos imperios, la decadencia es lenta. Pero para el Imperio Otomano, el año de 1876 fue un punto de ruptura. El instante en que la matemática fiscal dejó de funcionar y la política ya no pudo sostener la fachada de normalidad. Fue el momento en que el mundo entendió que el enfermo de Europa no estaba solamente debilitado, estaba en bancarrota. La raíz del colapso fue aritmética pura. Durante 2 décadas, el imperio tomó préstamo tras préstamo, siempre con intereses altos, siempre con plazos cortos, siempre bajo condiciones pesadas. Y hacia mediados de la década de 1870, la situación era insostenible. La mitad del presupuesto anual ya estaba comprometida solamente para pagar intereses. Eso generó 3 consecuencias fatales. El Estado perdió la capacidad de financiar sus funciones básicas: defensa, administración, infraestructura, salarios, estabilidad regional. Todo empezó a fallar, cualquier choque externo se volvía insostenible. Si la cosecha fallaba, si estallaba una guerra, si caían las exportaciones, no existía margen fiscal. La confianza de los acreedores se evaporó. Los mercados financieros detectan de inmediato cuando las cuentas ya no cierran. El imperio ya no gastaba para funcionar, gastaba para sobrevivir a la deuda. Cuando más de la mitad de la recaudación fiscal se va en intereses, un imperio deja de gobernar. Pasa a existir únicamente para pagarle a sus acreedores. Entre 1874 y 1876, Constantinopla se lanzó a una maratón desesperada de renegociaciones. El objetivo: refinanciar la deuda, es decir, pedir nuevos préstamos para pagar los anteriores. El problema: los acreedores ya habían notado que o los ingresos no crecían, o las provincias se rebelaban, o la administración central estaba debilitada, o los déficits aumentaban, o la capacidad de cobrar impuestos era limitada. Como resultado, los intereses subían, las condiciones se volvían más duras, y el imperio tenía que ofrecer garantías cada vez más invasivas, como el control extranjero sobre las aduanas, o cesión de ingresos específicos, auditorías externas, o comisiones mixtas con poder de veto sobre el presupuesto. Aún así, ningún arreglo cerraba la cuenta. El imperio estaba en una carrera sobre una cinta, corría y corría, pero no avanzaba. Cuando finalmente los mercados cerraron la puerta, el colapso se volvió inevitable. A finales de 1876, el recién entronizado sultán Abdulhamid II recibió un estado quebrado. Heredó déficit, insurrecciones, caída en la recaudación, descontento popular, una guerra inminente en los Balcanes y una deuda impagable. El tesoro no tenía dinero ni siquiera para pagar los salarios más básicos, mucho menos los intereses de préstamos contraídos bajo condiciones cada vez más agresivas. Ante eso, el sultán tomó la única decisión posible. En octubre de 1876, el Imperio Otomano declaró moratoria. Suspendió el pago de su deuda externa. Ese anuncio tuvo el impacto de un terremoto diplomático. El mundo reaccionó como era de esperarse. Londres quedó alarmada. París vio una oportunidad. O los bancos europeos exigieron garantías, o las potencias extranjeras identificaron un espacio para intervenir, o los inversionistas presionaron a sus gobiernos para proteger sus intereses. A partir de ese momento, el problema financiero dejó de ser contable y se convirtió en un asunto geopolítico. El imperio había cruzado un límite invisible, de socio financiero a insolvente, de soberano a supervisado, de Estado independiente a objeto de intervención. La moratoria de 1876 no fue solamente un impago. Significó a pérdida formal de credibilidad internacional, o inversionistas evitando financiar al imperio durante años, legitimidad interna dañada, élites conscientes de que la centralización fiscal había fracasado, o apertura total a control extranjero. Esa moratoria llevaría directamente, pocos años después, a la creación de la Administración de la Deuda Pública Otomana 1881, un organismo extranjero que pasó a controlar ingresos vitales del Estado, una señal clara de que el colapso imperial ya no podía evitarse. El impago no fue el inicio del fin. Fue el reconocimiento oficial de que el fin ya había llegado. El colapso de 1876 fue el resultado final de décadas de modernización financiada con crédito caro.
o un aparato fiscal incapaz de sostener reformas, o choques externos sucesivos, o pérdida de confianza de los inversionistas, o y una dependencia estructural del capital europeo. Abdulhamid II no quebró el imperio. Él simplemente anunció, de forma oficial, lo que hacía tiempo ya estaba roto.